Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Ajedrez La Gran Diagonal. Les habla su compañero y amigo, el maestro Carlos Valle. El día de hoy les traigo una partida modelo muy didáctica, muy instructiva, que fue jugada por uno de los miembros del club La Gran Diagonal, un fuerte jugador y un gran amigo, que por cierto, tengo que decirles que es conocido en el bajo mundo del ajedrez de Guadalajara como Sabueso Negro. Este amigo también, déjenme comentarles que por cierto es administrador del grupo de Facebook de Ajedrez La Gran Diagonal. Para los que no sabían, pues también tenemos grupo de Facebook para que nos sigan, para que se unan al grupo, donde pues realmente estaremos publicando artículos, noticias, materiales de ajedrez, problemas, etcétera, todo lo relacionado con ajedrez. Ahí podrán ustedes seguirnos. También podrán disfrutar en el grupo de Facebook los videos que se han estado subiendo al canal y pues todo lo demás, amigos. Sin más preámbulo, comenzamos. En la partida del día de hoy fue jugada contra otro usuario de la plataforma Lichess, que por cierto pues, tiene muy buen nivel a lo que se ve. Tiene un poquito más de 2000 de elo y como dice el título del video del día de hoy, son conceptos estratégicos para jugadores de más de 2000 de elo de Lichess, que yo sé que muchos de ustedes quizás están siempre batallando, buscando la manera de poder subir ese nivel, ¿no? De que siempre les pasa por la cabeza, ¿por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo llegar a los 2000? Pues aquí te daré algunos tips, algunos conceptos, consejos para que puedas subir tu nivel de juego, ¿vale? Comenzamos. Tenemos que en la partida del día de hoy se jugó E4, que es apertura de peón de rey, lo cual las negras contestaron con E6, entrando en algo conocido como una estructura francesa. Sin embargo, la defensa como tal no se llevó a cabo por parte de las negras, como veremos a continuación. Tenemos D4 por parte de las blancas. Naturalmente, cuando las negras se rehúsan a jugar una línea, por ejemplo con E5 peleando el centro, y te juegan una línea un poco más cerrada, normalmente las blancas ocupan el centro e intentan de alguna manera conquistar todas las casillas centrales. ¿Para qué? Para que tus piezas a la hora de sacarlas puedan tener un mayor espacio para maniobrar y asimismo poder realizar un ataque más efectivo. Bien, continuemos. Tenemos C6, que por cierto es la primera imprecisión que existe en la partida. Curiosamente vamos en la jugada 2 y las negras ya están cometiendo errores. ¿Por qué es una imprecisión? Si bien es cierto que esta jugada está preparando a futuro un D5 y romper en el centro, y después de los cambios tendríamos que, después de los cambios, una vez jugado caballo F3, por ejemplo, desarrollo, y después de la ruptura con D5, si las blancas hacen la ruptura, las negras inmediatamente retomarían de peón de C y obtendrían una estructura sana. Otra opción que también pudieran haber tenido las negras es capturar de E. ¿Para qué? Para mantener una estructura algo parecido a la semieslava, con ideas de poder sacar a futuro el alfil por F5. Bien, continuemos. Entonces resulta que las negras jugaron C6 y las blancas jugaron caballo F3. Buena jugada. Aquí entramos en otro de los conceptos estratégicos que les he venido comentando en los videos anteriores que hemos estado subiendo. Por ejemplo, primero caballos antes que alfiles. Las blancas conquistan el centro del tablero y asimismo comienzan a desarrollar lo más rápido posible sus piezas. Sin embargo, las negras aún siguen sin desarrollar todas sus piezas, lo cual, pues tarde o temprano van a terminar con desventaja. Continuemos. Tenemos G6. Si bien es cierto que las negras de alguna manera intentan desarrollar su alfil por fianchetto, que para los que no sepan qué es fianchetto, el fianchetto es una palabra italiana que significa alfil en la gran diagonal. ¿Sale? Entonces, de aquí, la idea negra es desarrollar el alfil por G7, tal vez sacar el caballo por E7 y intentar enrocar lo más rápido posible.
El problema con esta idea es que la casilla F6 queda muy debilitada. ¿Por qué razón? Porque para empezar tenemos que no existen peones en las casillas adyacentes, por lo tanto las negras se van a ver privadas de poder defender esta casilla con peones y lo van a tener que hacer con piezas, lo cual, si hablamos en cuestión de recursos, no sería lo más óptimo, puesto que tienes que meter piezas pesadas o piezas para poder defender esta casilla. Continuemos. Alfil E3, bien, desarrollo. Nótese que las blancas están desarrollando sus piezas y al mismo tiempo llevan un plan en común. ¿Cuál es la idea de alfil E3? Simplemente jugar dama de 2 e intentar a futuro cambiar el alfil en fianchetto. Normalmente, otro de los conceptos básicos estratégicos, tanto en apertura como en medio juego, habla acerca de que cuando tu oponente tiene un alfil en fianchetto, lo ideal es tratar de cambiar ese alfil. ¿Por qué razón? Porque el alfil, estando en G7, defendería todas las casillas débiles que están, y una vez desapareciendo ese alfil, ya no tendrías que preocuparte por esas casillas débiles. Al contrario, más bien las blancas podrían aprovechar esas debilidades. Bien, vamos a continuar. Tenemos alfil G7, continuando con el plan dicho anteriormente. Tenemos alfil D3, interesante jugada. También desarrolla, prepara el enroque y al mismo tiempo cuestiona a las negras para ver qué es lo que van a jugar. Continuemos. Tenemos caballo E7, excelente, pero más bien para las blancas. ¿Por qué razón? Porque este caballo, si bien es cierto que se está desarrollando para permitir el enroque negro, la realidad es que este caballo no está en su casilla ideal. Pero hay una razón muy fuerte por la que las negras jugaron ese caballo en E7 y no en F6, que hay que decirlo también. Veamos cuál es esa razón. Imaginemos que las negras intentaran jugar caballo F6. Bien, pues en este momento las blancas podrían amenazar con alfil G5 y al mismo tiempo tratar de amenazar con un peón E5, tratando de clavar la pieza y al mismo tiempo ganar material. Viendo esta situación, las negras se anteponen a esa jugada haciendo una jugada de profilaxis y juegan caballo E7, con lo cual se están anteponiendo a esos planes. Ahora alfil E3 ya no funciona por F6 y el alfil tiene que regresar de vuelta a su casilla donde estaba. Continuemos. Tenemos enroque por parte de las blancas, otro concepto estratégico: enroca lo antes posible. Las blancas ya tienen su rey en resguardo, en cambio las negras todavía tienen el rey en el centro. Enroque por parte de las negras, bien, hay que continuar con el desarrollo. Tenemos dama de 2 y D5, por fin. Esta es una buena jugada negra. ¿Por qué razón? Simplemente buscas la ruptura en D5 y después de los cambios, las negras intentan de alguna manera desahogar su posición, tener una posición un poquito más suelta y al mismo tiempo intentar obtener un poco más de espacio para maniobrar sus piezas. Bien, continuemos. Tenemos caballo C3, excelente jugada del blanco. Nótese que el blanco, en lugar de continuar con abrir la posición o de alguna manera buscar cualquier otro movimiento, terminan de desarrollar todas sus piezas menores. Recuerden que en otro video anterior lo comentamos, las piezas menores son alfiles y caballos. Nótese que las negras no han terminado su desarrollo, por lo que las blancas en este momento ya están mejor. Tenemos caballo D7, bien. Si bien es cierto que el caballo no tiene muchas casillas a donde desarrollarse, este caballo está en una casilla donde el desarrollo es antinatural. Lo ideal sería que el caballo pudiera estar en la casilla C6 y el otro caballo pudiera estar en F6, pero
por dadas las circunstancias de la posición, no tienen más remedio que desarrollarse por esas casillas. Tenemos alfil H6, buena jugada. Como les comentaba anteriormente, hay que eliminar el alfil fianchetto de las negras. Este alfil, si llega a desaparecer, quedarían casillas débiles tanto en F6 como en H6, lo cual es una de las misiones más importantes que debe tener el bando blanco a la hora de atacar al enroque negro, para crear debilidades. Continuemos con la partida. Tenemos D por E4, lo cual constituye otro error por parte de las negras. Nótese que hay un concepto estratégico súper importante en lo que vienen siendo aperturas, que nos habla de que si no has terminado tu desarrollo, si tus piezas todavía no están en sus casillas donde tienen que estar, si la dama no la has desarrollado, no has desarrollado el alfil, las torres no las has conectado, no debes abrir la posición. Sin embargo, las negras abren la posición, lo cual beneficia al bando que tiene mayor desarrollo. Esto es súper importante en ajedrez. Nótese que los jugadores tienen una puntuación considerable de elo, lo cual no es un elo bajo, o sea, realmente ya son jugadores de club, de café, son jugadores fuertes, y se siguen cometiendo estas imprecisiones. Que por cierto, tengo que comentar que esto no lo hago con el fin de exhibir a nadie, sino más bien de que todos podamos aprender de estos conceptos para mejorar nuestro juego y poder subir nuestro elo, tanto en online como en partidos, o mejor dicho, en torneos presenciales. Tenemos caballo por E4, excelente. Seguir el desarrollo, continuar con la presión. Ahora el caballo va a buscar casillas más interesantes. A futuro pudiera venir a F6, tal vez a un G5, buscar tal vez un ataque en H7, en F7. La realidad es que hay muchos planes para el blanco. Tenemos caballo F5. Esta jugada fue muy fuerte por parte de las negras. Si bien es cierto que ya están en inferioridad posicional, la realidad es que esta jugada es fuerte porque intenta amenazar o ganar una pieza en H6 y al mismo tiempo coloca un caballo en una casilla fuerte. Este caballo está en otro concepto estratégico que, por cierto, váyanlos anotando, chicos, porque sí son varios conceptos. Este caballo está en puesto avanzado, lo cual es una excelente casilla para el caballo, puesto que está defendido por ambos peones, tanto el de G como el de E. Bien, continuemos. Tenemos alfil por G7, bien, hay que cambiar ese alfil molesto, y rey por G7. Esta jugada también fue una imprecisión. Quizás un poco mejor hubiera sido caballo por G7, manteniendo las opciones de mantener el caballo en F5, porque a futuro podría venir un G4 molesto por parte de las blancas. Bien, continuemos. Tenemos rey por G7 y las blancas juegan caballo G3, excelente jugada. ¿Por qué es buena esta jugada? Si bien es cierto que el caballo tiene un puesto o una casilla muy fuerte en E4, al venir a G3 el caballo está intentando amenazar al caballo de F5. Este caballo es un caballo que está en puesto avanzado, hay que eliminarlo. Siempre que se los voy a comentar, se los voy a aconsejar, siempre que haya una pieza fuerte del oponente, hay que buscar la manera de eliminar esa pieza para que nuestras piezas puedan tener mejores perspectivas en contra del rival. Continuemos. Tenemos caballo F6, bien, trayendo piezas al enroque negro que ya está debilitado. Hay que buscar la manera de contragolpear. Al mismo tiempo, esta jugada lo que está haciendo es descubrir a la dama y tocar por 2 veces al peón de D4, con lo cual las blancas se ven obligadas a tomar una decisión importante. Alfil por caballo, buena jugada. Si bien es cierto que nos han comentado muchas veces que tenemos que conservar los alfiles o preferir los alfiles a los caballos, la realidad es que aquí las negras, imaginemos que se desaparecieran todas las piezas pesadas, tanto de las negras como de las blancas, tendríamos
que habría una pareja de caballos en contra de caballo y alfil. Y normalmente, así como la pareja de alfil es súper importante y puede coordinarse mucho mejor, también la pareja de caballos puede coordinar mucho mejor contra caballo y alfil. Además de que este alfil está encerrado, esto es una pieza mala puesto que no tiene actividad, por lo cual la jugada del blanco es correcta. Continuemos. Tenemos E por F, a lo cual abre una columna abierta para sus piezas pesadas, tal vez las torres, lo cual es correcto, aunque la estructura queda un poco fea. Tenemos H4. Esta jugada no me gustó del todo, puesto que sí tiene su idea, intenta de alguna manera romper en G, buscar, tratar de abrir el enroque, llevar a una dama al ataque en G4, pero la realidad es que esta jugada no contribuye mucho con el desarrollo de las piezas blancas. Quizás hubiera sido un poco mejor jugar un torre de 1, tal vez un torre E1 también, ocupando la columna. Tal vez buscar unas jugadas más activas antes de mover este peón. Recuerden que otro de los conceptos básicos estratégicos de apertura en ajedrez habla acerca de que no debes hacer movimientos de peones innecesarios. Para los que quieran tener todos los conceptos, pueden visitar nuestra página de Facebook, La Gran Diagonal. Ahí encontrarán, diariamente se estarán publicando 2 conceptos para que los vayan ustedes coleccionando, los vayan ustedes viendo, aprendiendo y todo, y no se pierdan ninguno de estas lecciones de ajedrez que va a haber continuamente en la página, ¿vale? Muy bien, continuemos. Tenemos caballo E4, jugada un poco precipitada. Volvemos a lo mismo. Tenemos un caballo que si bien no está en su mejor casilla, la realidad es que aún no se han desarrollado las otras piezas. Estamos volviendo a otro concepto de ajedrez que es conocido como no mover la misma pieza durante la apertura, a lo cual las negras no obedecieron este concepto. Las blancas jugaron dama F4, bien, hay que tratar de ganar un peón después de los cambios. La dama ganaría un peón gratis, a lo cual las negras tienen que decidir qué hacer con esta situación. Caballo por G3, intentando arruinar la estructura de peones blanca. Dama por G3, para mantener la buena estructura. Nótese que todos los peones blancos están bien acomodados. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado manejar la estructura de peones como una dentadura. Imagínense un niño que tiene los dientes todos chuecos, todos encimados, que pues realmente pues no le beneficia, ¿no? No va a poder comer bien, va a tener que usar bracket, etcétera, ¿no? En cambio, las blancas tienen una dentadura muy bonita, muy estilizada, lo cual en un final les va a beneficiar. Muy bien, continuemos. Tenemos dama F6, centralizando un poco más la dama, metiendo presión en el peón de D4. Quizá la idea es jugar alfil E6 y buscar comunicar las torres, lo cual está bien. Tenemos dama G5, interesante. Una vez teniendo la pequeña ventaja estructural, las blancas buscan el cambio de damas para asimismo tratar de aclarar un poco más su ventaja. Tenemos dama por dama, peón por dama. Si bien esta jugada no me gustó mucho, que digamos, tal vez hubiera sido un poco mejor jugar caballo por dama para mantener la estructura. Sin embargo, a pesar de esta imprecisión, este peón blanco va a ser decisivo. Ahora sí que más adelante en la partida vamos a notar como este peón, que aparentemente está débil y puede ser atacado por las piezas negras, a futuro va a resultar una cuña muy molesta para las piezas negras. Continuemos. Tenemos alfil E6, entrando en el plan que les comentaba. Hay que de alguna manera comunicar las torres, tratar de buscar actividad.
Y tenemos lo que viene siendo C3, excelente. Hay que colocar todos los peones en casillas negras para evitar que este alfil pueda atacarlos. Otro plan que puede funcionar y puede ser interesante es colocar los peones en casillas blancas para limitar este alfil y que choque contra nuestra cadena de peones. Ese también será otro plan. Ahora, fíjense bien, pasamos de la apertura, ya entramos al medio juego y vamos a llegar directamente a lo que son los finales. Esto es súper importante, chicos, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué razón? Hay que tener en cuenta un concepto llamado minorías contra mayorías de peones. Tenemos una minoría de peones que son 3 contra 4 peones blancos, lo cual es una ventaja blanca. En cambio, la mayoría de peones que están en el ala de rey no puede ser aprovechado del todo por las negras contra la minoría de peones blanca. Eso es súper importante hacer hincapié. Tenemos A6, bien, una jugada de espera tratando de ver cuál va a ser el plan del blanco. Sin embargo, aquí se están perdiendo tiempos importantes. No muevas peones de forma innecesaria. Aquí lo ideal era traer las torres al centro, buscar algún plan para intentar ocupar la columna abierta. Otra idea también hubiera sido llevar una torre H8, buscar un plan con H6, tratar de golpear el centro. Nótese que a futuro pudiera abrirse la columna H y el rey blanco está cerca de la columna H, con lo cual se pudiera haber buscado algo de contrajuego para las negras. Tenemos A3, bien, hay que quitar el peón del ataque del alfil, perfecto. Tenemos B5, quizás el error que hace perder la partida a las negras. Si bien es cierto que no se pierde inmediato la partida, este avance de peón es innecesario. Ya van 2 avances de peones, los cuales no ayudan nada a la posición negra. Como les comentaba, otra vez se tenía que activar las torres. Continuemos. Torre E3, las blancas en cambio si activan una torre, la meten a columna abierta y le meten presión al alfil de E6. Tenemos alfil de 5, interesante jugada y también muy humana. Si bien es cierto que no es la mejor jugada que debió haber hecho el jugador de las negras, la realidad es que tiene una idea muy interesante. Primera es meter presión sobre el caballo y si es posible poderlo cambiar, lo cual arruinaría la estructura de peones del blanco. También este alfil tiene una misión muy escondida, lo cual es apoyar la entrada de una torre en H1 con el plan H6 y torre H8, con lo cual se podría doblar las torres por la columna H buscando contrajuego. Esto es súper importante también, porque no solo es si estás inferior en la posición y qué vas a jugar, sino también buscar planes de contrajuego. No debes jugar automático. Las negras jugaron muy automático con los peones. Ellas tienen que buscar siempre planes de contrajuego, buscar cómo entorpecer los planes del oponente. También otra idea interesante hubiera sido torre E8 y cambiar las torres. Nótese que tenemos alfil contra caballo en un hipotético cambio de torres, lo cual hay peones en ambos flancos, el alfil debería ser superior al caballo. Continuemos. Tenemos caballo E5, excelente jugada del blanco. Este caballo está en una casilla llamada puesto avanzado, lo cual va a ser determinante para el resto de la partida. Tenemos torre D8, ya el plan antes dicho, pero algo tarde. Tenemos A4, excelente jugada, hay que cuestionar, hay que romper. Siempre que tengas una torre, hay que buscar abrir columna. ¿Para qué? Para que puedas atacar más rápidamente al contrario. Tenemos F6, muy mala jugada. Aquí quizás lo hubiera sido un poco mejor jugar H6 con el plan antes descrito. Sin embargo, pues el negro la verdad que pues no tiene muchas opciones que jugar. Realmente la jugada F6 es muy humana, pero sin embargo no sirve, puesto que después de F6, peón por F6, torre por F6, notamos que esta torre queda fuera de juego. En cambio, una vez hechos los cambios en el flanco de dama, notamos la gran actividad que hay por parte de las piezas blancas.
hay que ver la diferencia abismal de piezas que hay. Tenemos una torre que nos sirve, tenemos una torre que está pasiva, que está siendo estorbada por su propia pieza, tenemos un alfil que, si bien es la pieza más fuerte del negro, no toca nada en concreto, tenemos una torre que va a llegar a la séptima fila y tenemos otra torre que domina una columna abierta, con lo cual la ventaja blanca ya es muy notoria a pesar de la igualdad material. Tenemos torre A7, bien, excelente, hay que tocar al rey, buscar siempre las debilidades y nótese otro tema interesante también aquí en ajedrez, el cual es la seguridad de los reyes. El rey negro está muy inseguro, realmente no tiene muchas casillas a dónde ir, y el rey blanco ni siquiera lo tocan las piezas negras. Tenemos rey G8, bien, la única jugada que ayuda a no perder. Tenemos doblaje de torres, excelente. Ahora la columna E ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos un caballo fuerte en puesto avanzado. Ahora lo que nos interesa es dominar la única columna que tiene relevancia, que es la columna A. ¿Qué más tenemos? Tenemos G5, excelente. De hecho, esta jugada la marca el módulo como correcta. La idea es, a futuro, traer la torre a H6 y buscar algún contrajuego, con ideas también de torre D6 y asimismo a futuro también tratar de traer las dos torres al ataque. Tenemos torre C7, excelente jugada. Normalmente en ajedrez tenemos que comprender no solo hacer jugadas de ataque y ya, no, tenemos que buscar algo llamado jugada multipropósito. Esta torre, para empezar, le permite la entrada a la otra torre o le libera la casilla A7, mete presión sobre el peón de C6 y al mismo tiempo intenta doblarse en la séptima fila, con lo cual esta jugada es muy útil por parte de las blancas. Bien, continuemos. Tenemos G5, mala jugada. Normalmente si ya tienes un plan el cual al quitar el peón de aquí es para meter una torre en H6, buscar algún tipo de contrajuego, pues hay que seguir con el plan. Decía un jugador muy conocido, a veces es mejor tener un mal plan a no tener un plan, pero a veces, ahora sí como a título personal, es peor tener un plan y no seguir ese plan. Entonces no se debe abandonar los planes y continuar con lo que se sigue. Quizás en este momento puedo apelar a la desesperación del jugador de las negras. Tal vez tendría que buscar algún plan, pero su plan realmente con los peones es muy lento. Tenemos torre A7, bien. Ahora tenemos las torres dobladas en séptima fila. Buscamos H6. Esta jugada hace perder la partida de las negras. ¿Por qué? Aquí nuevamente había la oportunidad de jugar torre H6 con lo antes descrito. Sin embargo, al hacer torre H6, peón H6, que es una jugada un poquito más humana, permite la siguiente continuación ganadora, con la cual las blancas ganan material. Tenemos torre G7, jaque, rey F8, con lo cual entra inmediatamente caballo G6, amenazando mate en 1, con lo cual las negras se ven obligadas a entregar la torre. Ahora, si por ejemplo el rey hubiera jugado en H8, la continuación hubiera sido torre jaque, rey G8, torre jaque de nuevo, rey aquí y caballo aquí con la misma continuación. A lo cual, en este momento, la calidad está perdida sí o sí. Tenemos caballo G6, a lo que las negras se ven obligadas a torre por caballo, torre por torre, y ya se ha ganado una calidad. Nótese que esta torre está totalmente pasiva. Tenemos una torre muy activa en la séptima fila y esta torre va a tratar de acosar a todos los peones. Continuemos. Tenemos H5, bien, intentando mantener algo del material, pero la realidad es que la desventaja ya es muy grande, muy notoria para las negras. Tenemos torre F6, correcto, rey G8, torre por torre. Aquí voy a pasar un poquito más rápido porque realmente ya están perdidas las negras, ya no hay mucho análisis que hacer.
Aquí ahora sí que las blancas están recolectando peones como fruta madura. Después de las jugadas predichas, tenemos las negras intentando buscar algo de contrajuego, atacando el peón de F6, el de B2, el de F2, pero realmente ya no hay mucho que hacer. Y se remata la partida con una secuencia muy bonita en la cual se gana material. Después de esta última jugada, las negras abandonaron. La realidad es que cuando el rey venga a la casilla E7 o E6, la realidad es que la siguiente jugada blanca va a ser torre F3, defendiendo su peón de C3, evitando el progreso de los peones negros, y el peón va a empezar a correr, el de G, decidiendo por completo la partida. Bueno, esto sería todo, amigos. Si les gustó ahora sí que este video, no se olviden de suscribirse al canal, de dar like, para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones de lo que viene siendo el canal. También quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para todos los miembros de la Gran Diagonal. Asimismo, a todos los suscriptores que ya están dentro no se olviden comentar en la bandeja de comentarios, hagan sugerencias. Realmente esto nos ayudará mucho a seguir mejorando el canal. Y pues me despido, que ya se hizo un poquito largo el video, muchachos. Nos vemos y muchas gracias. Bye.